Bienvenidos al único canal en español dedicado a la época y dinastía Tudor. En esta ocasión les traigo la biografía de Catalina de Valois, princesa de Francia por nacimiento y reina consorte de Inglaterra por matrimonio. Madre del rey Enrique VI, y a través de un segundo matrimonio o romance secreto, la abuela del primer rey de la casa Tudor, Enrique VII. Antes de continuar, quisiera enviar un cordial saludo a varios amigos, quienes ven mis videos desde varias partes del mundo. Un saludo a Luisa Acevedo, quien nos ve desde San Andrés Isla, en Colombia. Otro saludo para Celo Biot, valenciana de nacimiento pero radicada en Burgos, España. Y finalmente, un saludo para Selma P. Sánchez, quien nos ve desde el estado de Michoacán, en México. Muchas gracias a ellos y a todos los demás suscriptores, miembros y comentaristas del canal, ya que por ustedes es que existe este proyecto. Y a continuación, la historia. Para una mujer que tuvo un efecto tan profundo en todo un país, es sorprendentemente enigmática. Catalina de Valois cambió la historia real para siempre, pero incluso ahora, siglos después, la imagen que prevalece de ella es la creada por William Shakespeare, para quien esta princesa francesa era un bonito peón en un drama político. Pero lo poco que sabemos parece indicar que la bella Kate de Enrique V era tan ambiciosa, decidida, valiente e interesante como el rey con el que se casó y la familia real que creó más tarde. Y todo empezó con una boda, hace exactamente 600 años. Ese matrimonio, en Troyes, el 2 de junio de 1420, convirtió a la hija más joven, y algunos dicen abandonada, de un asediado rey de Francia, en reina consorte de Inglaterra. Esta novia real había sido elegida como conducto para las ambiciones de su nuevo esposo, y futura madre de una dinastía que uniría para siempre los tronos de dos países. Sin embargo, no fue su boda con Enrique V lo que dejó tal huella en Inglaterra. Fue el posterior matrimonio de Catalina lo que realmente cambió la historia. Porque su segunda unión, con Owen Tudor, condujo a una casa real que rompió el libro de todas las reglas y cambió Inglaterra para siempre. La mujer que nos dio a los famosos reyes Tudor, causó tanto revuelo al establecer su dinastía como lo haría esta misma casa una vez que tomara el poder años después. En fin, Catalina de Valois fue otra enigmática mujer medieval, cuyo papel en la vida parecía grabado en piedra desde su nacimiento, pero que se las arregló con pura voluntad y determinación, y cambió no solamente el curso de su propia vida, sino el destino de las Islas Británicas. Catalina de Francia fue la sexta hija y el 10º vástago del rey Carlos VI de Francia y su esposa, Isabel de Baviera. Nació el 27 de octubre de 1401 en el Hotel de Saint-Paul de París. Una vez conocido como Carlos el Bien Amado, el padre de Catalina se convirtió en Carlos el Loco, cuando comenzó a sufrir de ataques de locura en 1392, los cuales continuaron a lo largo de su vida. Según relata una crónica contemporánea, durante uno de esos ataques, el rey pensó que estaba hecho de cristal y actuó de manera sobreprotectora sobre sí mismo, evitando romperse. Años después, el propio hijo de Catalina, el rey Enrique VI, sufriría de similares ataques y es posible que los mismos fueran el resultado de la condición denominada como porfiria, una enfermedad hereditaria que pudo también haber afectado al rey Jorge III de Gran Bretaña, uno de los muchos descendientes del segundo matrimonio de Catalina. Catalina tuvo unos 11 hermanos y hermanas, los más notables en alcanzar la edad adulta fueron Carlos VII, rey de Francia, que en los años en que Catalina era joven era el delfín de Francia, y fue ayudado por la heroína Juana de Arco durante la Guerra de los 100 años. Isabela de Valois, quien fue la segunda esposa del rey Ricardo II. El futuro suegro de Catalina, Enrique IV, había usurpado el trono a Ricardo, y se piensa que este último murió de hambre en cautiverio cerca de febrero de 1400. Enrique IV entonces decidió que la joven Isabela debía casarse con su hijo, el futuro rey Enrique V, pero esta princesa se negó. Sabiendo que su esposo había muerto, Isabela entró en un periodo de luto e ignoró la propuesta de Enrique.
Eventualmente se le permitió regresar a Francia, donde se casó por segunda vez pero murió en la sala de partos, apenas cumplidos los 19 años. Los ataques de locura del padre de Catalina lo obligaron a delegar su poder en un consejo de regencia. Contrariamente a los rumores que acusan a la reina Isabel de Baviera de haber descuidado a sus hijos, los historiadores modernos muestran que esta reina permaneció cerca de ellos durante su infancia. Los hacía viajar con ella, les compraba regalos de juguetes y textos religiosos, y se ocupaba de que sus hijas fueran educadas. Por su parte, desde 1397 Catalina fue enviada durante su infancia a su hermana mayor, Marie, monja benedictina en el priorato de San Luis de Poissy, para perfeccionar su educación. Y por otro lado, se ha descubierto también de forma reciente que Isabel de Baviera mantenía una estrecha correspondencia con sus hijas incluso después de sus matrimonios, entre ellas con la propia Catalina. El interés que puede despertar la mano de una princesa como Catalina se manifestó muy pronto. Así que, el 18 de junio de 1403, cuando solo tenía año y medio de edad, ella fue comprometida con su primo Carlos de Borbón, nieto del duque Luis II de Borbón. Sin embargo, el proyecto se abandonó rápidamente, mientras que Isabel de Baviera comenzó a buscar una pareja más interesante para su hija menor. Desde la subida al trono de Enrique IV de Inglaterra en 1399, las relaciones franco-inglesas habían empeorado y, en un intento por suavizarlas, este último propuso en repetidas ocasiones que la hermana mayor de Catalina, Isabela, se casara con su hijo mayor y heredero, el futuro Enrique V. La oferta fue sistemáticamente rechazada por Carlos VI, pero, a pesar del ya mencionado matrimonio de Isabela de Valois con Carlos de Orleans, el 29 de junio de 1406, Enrique IV propuso en 1408 que se eligiera otra hija del rey de Francia como posible prometida para su hijo. Finalmente, en 1409, las discusiones sobre una alianza matrimonial entre Francia e Inglaterra mencionan a Catalina por primera vez, pero no condujeron a ningún resultado. El proyecto no se abandonó, sin embargo, y tras la muerte de Enrique IV en 1413, su sucesor emprendió negociaciones matrimoniales más serias. Pero desde el comienzo de las discusiones, las demandas de Enrique V resultaron ser colosales. En efecto, los emisarios ingleses enviados en abril de 1414 a Carlos VI exigieron una dote de 2 millones de coronas e incluyeron la cesión de territorios como Normandía, Turenne, Anjou y Guyena. El rey de Francia se opuso a estas asombrosas demandas y ofreció una dote de 600.000 coronas junto con una mayor soberanía inglesa en Guyena. En febrero de 1415 se envió un retrato de Catalina a Enrique V, mientras continuaban las negociaciones, pero el rey de Inglaterra se negó a moderar sus demandas. Finalmente, las discusiones se interrumpieron en julio de 1415 y el 13 de agosto, Enrique V desembarcó con un pequeño ejército en Normandía y conquistó Harfleur, antes de infligir una aplastante derrota a Francia en la famosa batalla de Agincourt, el 25 de octubre de ese mismo año. La invasión inglesa se estaba desarrollando durante la llamada Guerra Civil entre Armagnacs y Borgoñones, que estaba paralizando el reino francés entre los partidarios de Bernardo VII de Armagnac y los de Juan I de Borgoña. Dudando entre una alianza con los Armagnacs o los Borgoñones, Isabel de Baviera finalmente se unió a estos últimos cuando los Armagnacs la sacaron del poder y la arrestaron en Tours, en el verano de 1417. En noviembre del mismo año, la reina fue liberada por el duque de Borgoña y ella abandona su cargo de regente. Tras los éxitos de los ingleses que ahora sitiaban Rouen, Isabel y Juan I de Borgoña iniciaron negociaciones en octubre de 1418 con Enrique V y planearon casar a Catalina con dicho rey. El 2 de junio de 1419 tuvo lugar en Meulan un primer encuentro entre Enrique V y Catalina, acompañados de la madre de esta última y el duque de Borgoña. Se dice que el rey de Inglaterra besó galantemente las manos de la reina de Francia y de su hija, pero eso no quiso decir que desistiría de las demandas que le había hecho 5 años antes.
Visiblemente impresionado por la belleza de Catalina de Francia, Enrique V le envió, en agosto de 1419, joyas por valor de 100.000 coronas, pero estas fueron incautadas y confiscadas por el delfín Carlos, hermano menor de Catalina y nuevo jefe de los Armagnacs. Sin embargo, las demandas de Enrique V preocuparon a Juan I de Borgoña, quien interrumpió sus tratos con él e inició conversaciones con el delfín Carlos con la esperanza de poner fin al conflicto con los Armagnacs. Un primer encuentro entre los dos hombres resultó en la Paz de Ponceau, el 11 de julio de 1419, pero durante el siguiente encuentro organizado en Montereau, en septiembre de ese año, los partidarios del delfín se sintieron ofendidos por la insolencia del duque de Borgoña y aprovecharon la ocasión para asesinarlo durante un tumulto tormentoso. La ruptura entre Armagnacs y borgoñones se hizo total tras este asesinato, ya que el hijo y sucesor de Juan I de Borgoña, el ahora duque Felipe III, reanudó inmediatamente las negociaciones con Enrique V, mientras que Carlos VI e Isabel de Baviera denunciaron las acciones de su hijo, desheredándolo de la sucesión al trono por sus enormes crímenes, y le hicieron saber que se había hecho indigno de suceder al trono o a cualquier otro título. Isabel de Baviera, asesorada por Felipe III de Borgoña, firmó un acuerdo con Enrique V en Arras, el 2 de diciembre de 1419, en virtud del cual dicho rey aceptaba que se casaría con la princesa Catalina. El 25 del mismo mes, el rey de Inglaterra y el duque de Borgoña se unieron en Rouen para luchar juntos contra el delfín. Las negociaciones entre Enrique V e Isabel de Baviera continuaron durante los meses siguientes y finalmente las mismas dieron como resultado el Tratado de Troyes. Firmado el 21 de mayo de 1420 por el rey de Inglaterra y la reina consorte de Francia en nombre de su marido, este tratado privó al delfín Carlos de sus derechos a la sucesión al trono de Francia, por haber tramado el asesinato de Juan I de Borgoña, y confería la condición de heredero al rey inglés, Enrique V, a condición de que este último se casara con Catalina de Valois. Según los términos del tratado, Carlos VI seguiría siendo rey de Francia por el resto de su vida, pero Enrique V conservaría el control de los territorios que conquistó en Normandía, y actuaría como regente del reino en nombre de su suegro. El proyecto de una monarquía dual franco-inglesa vio así la luz del día. Prometida al rey de Inglaterra el mismo día de la firma del Tratado de Troyes, Catalina se casó con él el 2 de junio de 1420 en la iglesia de Saint-Jean-du-Marché de Troyes y recibió una dote de 40.000 escudos. Ella tenía entonces unos 18 años, mientras que su novio casi cumplía los 33. Mientras esto sucedía, continuaban las hostilidades con el delfín. Catalina acompañó así a su nuevo marido durante la rendición de Sens en junio de 1421, luego permaneció con sus padres en Bray y Courville, mientras Enrique V asediaba Melun, que no capituló hasta el 17 de noviembre siguiente. Mientras llevaba a cabo su campaña, Enrique tuvo tiempo de visitar con frecuencia a su joven esposa. Sabemos muy poco sobre la naturaleza de su relación, pero como se trataba de un matrimonio concertado de alianza dinástica y provocado por la derrota militar de su padre y la desheredación de su hermano, es poco probable que Catalina se enamorara inmediatamente de su nuevo marido. El 1 de diciembre de 1420, los reyes de Francia e Inglaterra entraron triunfantes en París ante los vítores de la población. Al día siguiente, sus respectivas esposas recibieron la misma bienvenida. Mientras Carlos VI e Isabel de Baviera se instalaban en el Hotel Saint-Paul, Enrique V y Catalina celebraban la Navidad con gran pompa en el Palacio del Louvre, salían de París el 27 de diciembre, llegaban a Rouen el 31 y regresaban a Inglaterra el 1 de febrero del Año Nuevo, antes transitando por Amiens, luego Calais. La pareja desembarcó en Dover el mismo día y llegó a Londres el 21 de febrero, donde fueron recibidos con todos los honores. 2 días después, Catalina fue coronada reina de Inglaterra por el arzobispo de Canterbury en la abadía de Westminster, en una gloriosa ceremonia. A la coronación le siguió un suntuoso banquete en el Palacio de Westminster, donde se sirvieron pescados y mariscos a pesar de la cuaresma. Para llamar la atención de las personalidades presentes sobre su nueva esposa, Enrique V se ausentó de la ceremonia.
Durante el banquete, Catalina fue sentada junto a Henry Beaufort, obispo de Winchester, y Jacobo I de Escocia, cautivo en Inglaterra desde 1406, pero ahora visto más como invitado que como rehén. Entonces, Enrique V decidió llevar a su esposa al norte de Inglaterra, para presentarla a sus súbditos y recaudar nuevos fondos para sus próximas campañas contra el delfín Carlos. La pareja real se reunió en el castillo de Kenilworth el 15 de marzo de 1421, celebró la Pascua en Leicester el 23 de marzo, y luego viajó a York el 2 de abril a través de Nottingham y Pontefract, antes de dar la vuelta y detenerse en Lincoln el 15 de abril. Se sabe que durante su recorrido, Enrique y Catalina visitaron muchos lugares de peregrinaje. De vuelta en Londres en mayo, Enrique V dejó a su esposa el 10 de junio para regresar a Francia y continuar la lucha contra el delfín, que acababa de obtener el 22 de marzo anterior una victoria en la batalla de Bauge, durante la cual Thomas, duque de Clarence, y el hermano más joven del rey inglés, fue asesinado. Catalina permaneció en Inglaterra y dio a luz a un niño el 6 de diciembre de 1421 en el castillo de Windsor, el cual fue inmediatamente bautizado con el nombre de Enrique. Su padre no estuvo presente ni en el nacimiento ni en el bautizo del niño. De hecho, se dice que cuando Enrique V recibió la noticia del nacimiento de su hijo, le dijo a su chambelán que yo, Enrique, nacido en Manmes, reinaré por poco tiempo pero alcanzaré la gloria. Pero Enrique, nacido en Windsor, reinará durante muchos años y perderá todo. Y veremos que esta profecía se haría realidad muy pronto. Durante la ausencia de su marido de Inglaterra, Catalina concedió asilo a Jacqueline de Henao, que intentaba escapar de las garras de los aliados de Felipe III de Borgoña, y al año siguiente favoreció el matrimonio de esta dama con Humphrey, duque de Gloucester y hermano del rey inglés. Tras dar a luz a su hijo, Catalina no tardó en recibir noticias de su marido, que reclamaba su presencia a su lado. A principios de mayo de 1422, ella dejó a su hijo al cuidado de su cuñado Humphrey, duque de Gloucester, y desembarcó en Harfleur junto con Juan, duque de Bedford, y otro hermano de Enrique, al frente de 20.000 soldados. La reina de Inglaterra y su cuñado se instalaron en Rouen el 14 de mayo, luego llegaron a Vincennes el 26 del mismo mes, donde Catalina se encontró con sus padres y con su marido. Los reyes se instalaron en París el 30 de mayo, donde celebraron Pentecostés en suntuosas fiestas a las que Carlos VI no asistió, probablemente debido a su estado de salud. Se nos dice que la ausencia de este rey, y la arrogancia mostrada por los ingleses, irritaron a los parisinos en esta ocasión. El 11 de junio, el rey y la reina de Inglaterra visitaron la Basílica de Saint-Denis, y luego continuaron su camino hacia Senlis. Sin embargo, la disentería que contrajo Enrique V durante el sitio de Meaux se agravó y lo debilitó progresivamente. Mientras su marido moría en Vincennes y añadía codicillos a su testamento, Catalina permaneció en Senlis, probablemente a petición suya, y supo de su muerte el 31 de agosto de 1422. Su hijo Enrique fue inmediatamente proclamado rey de Inglaterra con el nombre de Enrique VI. Catalina de Valois, acompañada por miembros de la corte presentes en la muerte de Enrique V en Vincennes, escoltó el cortejo fúnebre de su difunto esposo, que llegó a Rouen el 24 de septiembre de 1422 y luego se dirigió a Calais a través de Abbeville, Hesdin y Montreuil. El cuerpo del difunto rey es embarcado hacia Inglaterra y el 7 de noviembre tuvo lugar un pomposo funeral en su honor en la abadía de Westminster. Más tarde, Catalina hizo erigir un magnífico retrato de plata sobre la tumba de su marido. Mientras tanto, el 21 de octubre Carlos VI moría en el Hotel Saint-Paul de París y su nieto Enrique VI, de 10 meses, era proclamado rey de Francia para sucederle, aunque el delfín Carlos, que se había refugiado en Bourges, se autoproclamaba rey bajo el nombre de Carlos VII al enterarse de la muerte de su padre. En virtud de las leyes fundamentales del reino, Carlos VII subrayó que el rey de Francia pertenecía a la corona y no a la inversa, y proclamó que la corona es indisponible,
lo que significa que no corresponde al rey o a un consejo nombrar a su sucesor, sino que se transmite por la simple fuerza de la costumbre, y el rey no tiene potestad para cederla o encomendarla a una potencia extranjera, contrario a lo que había hecho su padre al aprobar el Tratado de Troyes con los ingleses en 1420. El 5 de diciembre de 1422, los últimos deseos de Enrique V fueron examinados por el Parlamento de Inglaterra, que hizo algunos cambios. Se instituyó una doble regencia. Juan, duque de Bedford, recibe la custodia del joven Enrique VI y se encarga de dirigir la guerra en Francia contra Carlos VII, mientras que Humphrey, duque de Gloucester, debía encabezar el gobierno de Inglaterra en su ausencia, con el título de protector. En cuanto a Catalina, siendo ahora una viuda de apenas 21 años de edad, el testamento de su difunto esposo le otorgó varias propiedades en Inglaterra como dote, pero se le negó cualquier participación en el gobierno de su hijo. Sin embargo, ella se ocupó de su educación, aunque se la menciona principalmente solo para tareas representativas, en particular durante la apertura de varios parlamentos. En efecto, la reina llevó sobre sus rodillas al joven rey durante la apertura del 20 de octubre de 1423 y lo acompañó en la procesión solemne a la Catedral de San Pablo en Londres, anterior a la sesión del 30 de abril de 1425. Catalina también recibió a Jacobo I de Escocia en su castillo en Hertford en la Navidad de 1423 e intentó reconciliar a los duques de Bedford y Gloucester durante su conflicto al año siguiente. Sin embargo, ella pronto adquirió una reputación sulfurosa, lo que explica por qué Walter Hungerford, encargado por el testamento del difunto Enrique V de velar por su hijo y sucesor, fue relevado de esta función el 18 de febrero de 1423. De hecho, al autorizar a Catalina a quedarse con su hijo, los regentes se aseguraron de monitorearla más de cerca y frenar su influencia. Pero mientras la imagen pública era la de una madre muy involucrada en la crianza de su hijo, detrás de las puertas cerradas de Windsor, las cosas se volvieron más misteriosas. Cuando Enrique VI cumplió los 3 años, se fue a vivir a su propia casa bajo la tutela del conde de Warwick. Eso, en sí mismo, no era inusual ya que los herederos del trono generalmente se iban a vivir a sus propias cortes a una edad muy temprana, por lo que este proceso era de esperar para un rey. Lo que es inusual es que la reina viuda parecía retirarse de la vida pública a una edad tan temprana. Las reinas eran figuras importantes en la corte, y Catalina era la mujer real de mayor rango de la época. Pero según los registros, ella simplemente desapareció de la vista. Es aún más misterioso cuando se considera su trayectoria posterior. Sin embargo, poco se escribió sobre su relación con Owen Tudor. El hecho de que sucediera demuestra que Catalina de Valois era una mujer decidida con espíritu e ingenio. De hecho, todo lo contrario de la criatura mansa y servil de principios de la década de 1420, que parece ceder sin luchar cuando los hermanos de su esposo toman el control. Tal vez la consumía el dolor por Enrique V y por su padre, Carlos VI. Tal vez le preocupaba terminar arrastrada a las terribles luchas en las que su propia madre parecía prosperar mientras luchaba por el poder en la corte de Francia. O tal vez ella estaba tramando una base de poder propia. Los dos hombres más poderosos del país eran el hermano del rey muerto, Humphrey, duque de Gloucester, y Henry Beaufort, cardenal obispo de Winchester. Beaufort era una rama de ese árbol que había brotado del tercer matrimonio de Juan de Gante. Técnicamente, Beaufort era de sangre real, pero su linaje estaba manchado con la sombra de la ilegitimidad. Los dos hombres rara vez estuvieron de acuerdo y sus constantes disputas dificultaron el gobierno. Si apareciera un tercer elemento en la forma de un segundo marido para la reina viuda, las cosas se complicarían aún más, especialmente si ese hombre demostraba ser políticamente activo. El astuto obispo presionó así la demanda de su sobrino, Edmundo Beaufort, conde de Mortain, y, durante un tiempo, hubo rumores de que Catalina y Edmundo podrían casarse, pero la unión fracasó.
Humphrey reunió suficiente apoyo para aprobar un proyecto de ley en el Parlamento de 1427 que establece que cualquier reina viuda que desee volver a casarse debe tener el consentimiento del rey, y que dicho rey podría dar su consentimiento cuando alcanzara la mayoría de edad. Como el joven Enrique VI solo tenía 6 años en ese momento, Humphrey efectivamente había pospuesto el asunto para el futuro previsible. Con su hijo a unos 8 años de la mayoría de edad, cuando se le permitiría tomar sus propias decisiones, Catalina parecía tener una larga espera por delante para asegurar una alianza matrimonial, ya sea por poder, dinero o por amor. Volviendo al año de 1428, los rumores de que Catalina se había enamorado de Edmundo Beaufort habían aumentado. Una alianza con Edmundo daría a los Beaufort acceso al joven rey, y le daría a Catalina el apoyo que necesitaba para afirmar su propio poder en la corte. Y Edmundo era tan guapo como hermosa era Catalina. Él también tenía 19 años, 6 años más joven que la reina viuda. Algunos historiadores han discutido si alguna vez existió un romance entre los dos, y algunos argumentan que los rumores se difundieron para desacreditar a Catalina y permitir que aquellos que la temían impusieran aún más restricciones a su comportamiento. Pero es aquí cuando el personaje de Catalina realmente parece haber entrado en juego. No mucho después de que se aprobara la ley, la oscura vida de la reina se vuelve aún más misteriosa. Ella se fue a vivir a la casa de su hijo, lo que le dio más oportunidades de estar con su pequeño vástago, pero también les dio a sus regentes más oportunidades de cuidarla o vigilarla. Aunque ellos no vieron muy bien o se hicieron de la vista gorda porque, en 1431, el rey Enrique VI tenía un medio hermano pequeño. Como ya podemos inferir, el carácter de Catalina también fue motivo de preocupación. Ella era una mujer francesa joven, vivaz y hermosa, con ansias de vivir. De hecho, un cronista la describe como incapaz de refrenar por completo sus pasiones carnales. Sin duda este cronista era un monje. Así que se mantuvo una estrecha vigilancia sobre las actividades de la reina viuda y sobre aquellos con quienes ella se asociaba. Si Catalina había estado enamorada de Edmundo Beaufort o no, pronto se hizo evidente para quienes la rodeaban que ella había iniciado una aventura con un galés, un hombre llamado Owen Tudor. Tudor había estado al servicio del rey Enrique V y luego había estado al del hijo y sucesor de dicho rey. Luego, Catalina lo nombró secretario de su guardarropa. Los que la rodeaban le advirtieron de la locura de tal asunto. Pero en ese momento, la reina y su amante eran inseparables y, aunque se le prohibió volver a casarse sin el consentimiento del consejo, Catalina no quiso ni oír hablar de renunciar a su amor. No dispuesta a terminar la relación, pero incapaz de permanecer en la corte donde había una amenaza constante de exposición, la respuesta de Catalina fue alejarse aún más de la vida de la corte, retirándose al campo. Y libre de las miradas indiscretas de la corte, la reina enamorada no solo continuó con su aventura, sino que fue un paso más allá y, en una fecha desconocida a principios de la década de 1430, se supone que Catalina de Valois y Owen Tudor se casaron. No existe evidencia de este matrimonio, pero de él nacieron 4 vástagos, 3 hijos y una hija que murió joven. Edmundo nació en Much Hatham, una mansión propiedad del obispo de Londres, mientras que Jasper Tudor vio la luz por primera vez en Hatfield, en la finca del obispo de Ely. El tercer hijo, llamado Owen en honor a su padre, se hizo monje y no participó en la historia futura de Inglaterra. Una hija es mencionada por el historiador Tudor, Polydore Vergil. Pero poco se sabe de ella. Es posible que haya muerto joven o se haya hecho monja. Parece increíble que todo el asunto de su matrimonio morganático y el nacimiento de sus hijos haya sucedido en silencio. El rey Enrique VI fue coronado rey de Inglaterra en noviembre de 1429 y rey de Francia en diciembre de 1431. Catalina no aparece en ninguna de las ceremonias, pero Enrique no estaba separado de su madre, de hecho le regaló un valioso anillo de rubí en 1428. ¿Acaso sabía él del romance de su madre y sus medio hermanos y hermanas en este momento? Bueno, parece imposible que no lo supiera.
Los detalles de cómo se conocieron Owen y Catalina son inciertos. Según algunos cronistas, la reina conoció a este joven cortesano galés cuando éste bailaba borracho frente a la corte y cayó en su regazo. Según otros, ella lo vio nadar desnudo mientras se hacía pasar por una de sus damas de honor. La relación no se hizo pública hasta 1436, cuando ambos ya vivían una vida tranquila en el campo. Pero dada la paranoia sobre las opciones de matrimonio de la reina y las posibilidades de que formara alianzas que podrían amenazar el equilibrio de poder en la corte, parece muy poco probable que no se supiera de esta unión casi desde el principio. Además, en 1432, el Parlamento otorgó a Owen Tudor los derechos de un inglés, lo cual fue importante ya que Enrique IV había restringido severamente los derechos de los galeses. Parece que hay pocas razones para otorgarle esto a Owen de una manera tan grandiosa, a menos que su papel en la sociedad haya cambiado de alguna manera. Es muy posible que a todos les hubiera gustado que Catalina, reina de Inglaterra, se casara con Owen Tudor. Este hombre descendía de príncipes galeses, pero su familia ahora no tenía título y se había hecho un nombre peleando en Agincourt con el primer marido de Catalina, Enrique V. Al entablar una relación con él, Catalina se retiró del mercado matrimonial y se hizo una alianza con una familia que nunca podría amenazar a los poderosos magnates que gobiernan el país para el rey niño, Enrique VI. Al parecer, Catalina encontró la felicidad y la realización personal, y tanto ella como su nuevo esposo encontraron una manera de asegurarse de mantener el control, o al menos el favor, de su hijo mayor. Y aquí es cuando Catalina realmente desaparece de los registros. La corte de su hijo mayor, Enrique VI, no tenía interés en que se supiera que la reina viuda vivía con uno de sus sirvientes, mientras que los historiadores Tudor posteriores no querían que se investigara demasiado, en parte debido al rumor de que Catalina y Owen nunca se casaron. De hecho, como ya he dicho, no hay evidencia documental de una boda, pero eso en sí mismo no es tan sorprendente ya que las iglesias no tenían que mantener registros de nacimientos, muertes y matrimonios hasta 1538. Si el matrimonio era realmente legal, dado que el Parlamento había prohibido a la reina casarse sin el permiso de su hijo, es otro signo de interrogación sobre la celebración de cualquier posible boda. Lo que parece ser más seguro entre todo el secretismo de su segunda unión es que cuando la relación se hizo de conocimiento público, Catalina ya estaba muy enferma y en peligro de muerte. En 1436, ella ingresó a la abadía de Bermondsey para recibir tratamiento por una enfermedad descrita como una queja larga y penosa, en la que he estado mucho tiempo y, sin embargo, estoy preocupada y afligida por la visita de Dios. El consejo del rey había prohibido cualquier reunión entre Catalina y Owen, y ella acababa de dar a luz a su última hija, bautizada como Margaret, que murió poco después de nacer. Esto habría sido suficiente para provocar un colapso mental en la mayoría de las personas. En ese momento, su estado mental se atribuyó a una condición hereditaria de su padre, Carlos VI de Francia. Algunos otros autores afirman que el ingreso en la abadía de Bermondsey no fue más que un destierro forzado en ella, como castigo por su reciente indiscreción romántica. De cualquier modo, Catalina de Valois murió el 3 de enero de 1437. La enfermedad probablemente fue de naturaleza mental, ya que hubo sugerencias de que al final de su vida ella estaba trastornada, una triste conclusión para la vida de una mujer tan hermosa y notable. En su testamento, ella nunca menciona a Owen Tudor ni a los hijos que tuvo con él. Nombró a su hijo primogénito, el rey Enrique VI, como su albacea. Un cronista contemporáneo relata: el 3 de enero, la buena reina Catalina, esposa de Enrique V y madre de Enrique VI, murió en la abadía de Bermondsey, en las afueras de Southwick, en Surrey. El 8 de febrero fue llevada a la iglesia de Santa Catalina, por la Torre de Londres, y desde allí a través de Londres hasta San Pablo, escoltada por nobles lores y damas, también el alcalde, concejales y gremios de Londres, con una compañía de canónigos, sacerdotes y frailes. Después de esto, su cuerpo fue llevado a Westminster,
donde fue enterrada con honores reales en Lady Chapel. Dios tenga misericordia de su alma. Amén. Y allí descansa hasta el día de hoy. Es cierto que la reina Catalina recibió un magnífico funeral y fue enterrada en la abadía de Westminster. Pero cuando su nieto, Enrique VII, se convirtió en rey, comenzó las obras de construcción en la abadía, y la tumba de Catalina fue perturbada accidentalmente y la tapa del ataúd se levantó. Durante décadas, el cadáver bien conservado de la reina fue una atracción turística y el diarista del siglo XVII, Samuel Pepys, se jactó de besarla en los labios cuando visitó la abadía en su cumpleaños, en 1669. Catalina fue enterrada nuevamente en 1878, y su tumba ahora se puede ver en la capilla de Enrique V. La efigie de madera que se llevó a su funeral y que muestra a la reina como la conocían sus contemporáneos, también se exhibe en el Museo de la Abadía. La partida de Catalina significó problemas para Owen. Mientras ella viviera, nadie podría tocarlo. Pero el galés pronto se encontró en la cárcel. Edmundo y Jasper, como medios hermanos del rey, fueron puestos al cuidado de Catherine de la Pole, abadesa de Barking y hermana del conde de Suffolk, donde fueron tratados de una manera acorde con su estatus. Owen finalmente fue liberado, perdonado de todas las ofensas y tratado generosamente por su hijastro, el rey. Pasó gran parte del resto de su vida como un caballero del campo. Owen entró y salió de la historia después de la muerte de Catalina. Al estallar la Guerra de las Rosas, se registra que estuvo presente en un consejo de Lancaster en 1459 con su hijo, Jasper, y ambos juraron lealtad a su hijastro, el rey Enrique VI. Luego cometió el error de involucrarse en una batalla menor en las fronteras galesas, en una pequeña aldea llamada Mortimer's Cross, en Herefordshire. Al principio del enfrentamiento, Owen se dio cuenta de que los Lancaster estaban superados en número y rompieron filas. Owen fue capturado al sur del campo de batalla mientras intentaba escapar. Tenía alrededor de 60 años para entonces, y esto puede haber obstaculizado su apuesta por la seguridad. El yorkista Eduardo, ahora duque de York tras el asesinato de su padre unos meses antes en Wakefield, quería vengarse de la muerte de su padre y un hermano y ordenó la ejecución de los nobles de Lancaster capturados. Parece que Owen esperaba ser liberado debido a su estrecha relación familiar con Enrique VI, y solo cuando estuvo frente al bloque se dio cuenta de que el final era inminente. Mientras otros suplicaban clemencia, Owen Tudor fue elogiado por la dignidad con la que se comportó ante la muerte. Catalina de Valois es probablemente más conocida como la esposa de Owen Tudor que como la reina de Enrique V. Fue hija, hermana y madre de reyes, siendo ella misma reina consorte de Inglaterra durante menos de 2 años y, por lo tanto, tuvo poco tiempo para ejercer roles como tal, más allá de engendrar un heredero. En consecuencia, los relatos de Catalina, tanto medievales como posteriores, se han centrado en ella no como reina sino como mujer. Basada en una sola línea de una crónica escrita más de 20 años después de su muerte, Catalina suele caracterizarse como lujuriosa e imprudente, de ahí su extraordinario matrimonio con Owen Tudor. El reinado del hijo mayor de Catalina, Enrique VI, estuvo plagado de episodios de enfermedades mentales, probablemente heredados de su abuelo francés, y el reino inglés fue destrozado por la guerra civil conocida como la Guerra de las Rosas. Cuando Enrique VI murió en 1471, había perdido la mayor parte de las tierras que su padre había conquistado en el continente. En cambio, ya se ha dicho que fue el segundo matrimonio secreto de Catalina con el escudero galés, aparentemente irrelevante, el que cambiaría el futuro de Inglaterra. Finalmente, el hijo de Catalina y Owen, Edmundo Tudor, fue elevado a conde de Richmond y en 1457 su joven esposa, Margaret Beaufort, dio a luz a un bebé al que llamaron Enrique. Eventualmente, este Enrique Tudor fundó la dinastía que llevó su apellido, después de ganar la batalla de Bosworth en 1485. Aunque para distanciarse de su dudoso nacimiento, Enrique VII hizo retirar el monumento a su abuela.
No fue hasta 1878 que la reina Victoria hizo volver a enterrar los restos de Catalina. La inscripción dice: bajo esta losa, una vez el altar de esta capilla, durante mucho tiempo derribada y rota por el fuego, descansan finalmente, después de varias vicisitudes, depositados aquí por orden de la reina Victoria, los huesos de Catalina de Valois, hija de Carlos VI, rey de Francia, esposa de Enrique V, madre de Enrique VI, abuela de Enrique VII, nacida en 1400, coronada en 1421, fallecida en 1438. Se sabe relativamente poco sobre la primera reina Catalina de Inglaterra. Pero los fragmentos que sobreviven muestran a una mujer fascinante con espíritu y voluntad de hacer las cosas a su manera. Fue elegida por un rey conquistador para ayudar a fundar una nueva dinastía, pero ella terminó formando una de las casas reales más famosas a través del amor y la determinación de ser feliz, a pesar de que la fuerza del parlamento se usó en su contra. Catalina de Valois sigue siendo uno de los miembros de la realeza más fascinantes de la historia de Francia e Inglaterra, y esa historia comenzó con una boda real. Porque sin el Tratado de Troyes no habría habido ningún Tudor. El matrimonio real que tuvo lugar hace más de 600 años realmente cambió la historia para siempre. Y bueno amigos, hasta aquí la biografía sobre Catalina de Valois, princesa de Francia que fue reina consorte de Inglaterra y abuela paterna de la dinastía Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber si ya conocían algo sobre este personaje o si conocen de otra pareja de la época medieval y Tudor que se hubiera casado en secreto. No olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Y si desean convertirse en miembros del canal, por un precio módico, tendrán acceso a material exclusivo, prioridad en mis respuestas a sus comentarios y peticiones de videos y otras ventajas, las cuales les invito que chequeen en el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este material. Por último, quisiera enviar mi más sincero agradecimiento a todos los que ven, comentan y se suscriben al canal. Muchas gracias por ser parte también de este proyecto. A todos les deseo que tengan un feliz día. Nos vemos pronto.